Hola Natalia, ¿dónde estás hoy? Qué raro esto. Bueno, a los que nos vayan a estar mirando en YouTube, por favor, bueno, los que están en Spotify, por favor, vayan a YouTube, porque hoy vamos a tener un episodio totalmente diferente. ¿Dónde estás, Natalia, hoy? Hola Graciela, ¿cómo estás? Estoy en Córdoba, en las sierras de Córdoba, Argentina, en Cuesta Blanca es la localidad en la que estamos ahora, en un camping, obviamente. Bueno, quedándome en mi camper. Sabes que ese es un proyecto que hace tiempo que vengo como concretando, ¿no? De viajar en mi camioneta. Bueno, acá estoy. Así que si hay he probado el Wi-Fi y todo eso, pero si hay algún microcorte o algo, sepan comprender que bueno, es lo mejor que podemos en este momento y en estas condiciones. Pero como oirán de fondo, pienso que se escuchan de fondo, hay un montón de pajaritos. Bueno, también hay un poco de viento que espero que no interfiera mucho en la grabación. Creo que estoy escuchando a los pajaritos y además estoy viendo un día soleado, hermoso. Por eso nuevamente los invito a que este podcast especialmente está bueno para ser visto en YouTube, para ir viendo las imágenes. ¿Y por qué elegimos hacer hoy, bueno, más allá de que Natalia se encuentra en este lugar y tenemos que hacerlo en estas condiciones, como dice ella, pero queremos hablar de esto porque esto también es hacer la revolución humana, es decir, una nueva forma de vivir, pero también una nueva forma de trabajar, porque obviamente Natalia está en Córdoba, en un camping al aire libre, pero no por eso está dejando de realizar su trabajo, del cual vamos a hablar un poquito hoy también más profundamente. Pero bueno, me gustaría saber, en otros episodios también ya lo hemos ido contando y algún tip fuimos tirando, ¿no? Pero vamos a profundizar hoy, si te parece, Natalia, en qué relación o qué vínculo tiene para vos el trabajo de acompañamiento que haces como coaching de vida y la naturaleza. Bueno, para mí eh, tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque en mi experiencia personal, que ya contamos un poco en el primer episodio, y bueno, y siempre va saliendo en todos los episodios algo, ¿no? Y en el episodio pasado, cuando conversábamos con Claudio también, ¿no? Que él comentaba algunas actividades vinculadas con la naturaleza y que tienen que ver con la conexión con nosotros mismos y con el autoconocimiento, bueno, la salud emocional. Hay muchos estudios de neurociencia, ¿no? que afirman que la conexión con la naturaleza disminuye el estrés, puede aliviar varias enfermedades muy relacionadas directamente con los niveles de estrés y demás. Aparte de eso que nos cuenta la ciencia, mi experiencia personal bueno, uno acompaña siempre desde su experiencia y desde su vivencia. Siempre tuve una conexión muy fuerte con la naturaleza. Cuando yo empecé a leer, bueno, primero libros de autoayuda, después libros de crecimiento personal, de espiritualidad, eso, cuando mencionan, describen el estado de presencia y de conexión, me di cuenta que eso yo naturalmente lo experimentaba siempre que estaba, valga la redundancia, en la naturaleza, ¿sí? Yo cuando caminaba en un bosque, eh, eh, antes de conocer términos como estado de presencia ¿no? y conexión con uno mismo o estado de centro, como también le llaman, antes de conocer esos términos, em, le describía a las personas eso. No sé, yo estoy ahí,
me siento plena, el pasado y el futuro para mí desaparecen. Yo estoy ahí, me siento muy conectada conmigo y con todo. Obviamente después, claro, eso viene, es milenario, es de siempre. El hombre ya lo ha descubierto y bueno, por ejemplo, los famosos baños de bosque o Shinrin-yoku, como le llaman los japoneses, es como una disciplina, una práctica que han desarrollado los japoneses eh, de, de hace milenios, no sé, pero es muy, muy, muy antigua. Hoy se ha extendido a nivel mundial y básicamente es eso, es caminar en medio de la naturaleza, preferentemente en bosques, ¿no? Por eso le llaman baños de bosque, pero con una intención. O sea, con una intención, con nuestra atención abierta, se hacen ejercicios específicos, incluso, ¿no? Para primero despertar los sentidos, ¿no? Porque el despertar nuestros sentidos, que en la naturaleza sí que se despiertan, ¿no? Hay aromas, hay sonidos, em, la temperatura, la brisa, es como que todos los sentidos se despiertan. Bueno, lo visual ni que hablar. Despertar los sentidos primero para eso, empezar a conectar con nuestro cuerpo, después con nuestra respiración, porque cuando nosotros ponemos la atención en nuestro cuerpo, en nuestra respiración, eh, vamos al momento presente, ¿sí? Y ahí eso favorece ese estado que llaman estado de centro, ¿sí? En el coaching generativo, por ejemplo, le llaman estado de centro, o ese estado en el que le llaman de presencia, ¿sí? Y después ya alguna práctica meditativa ya para ir a nuestro interior, ¿no? Y es como que ese ir y conectar, nos ayudamos de la naturaleza para hacer ese movimiento hacia adentro. Primero es, me siento una con todo, conecto con todo, ¿sí? Y, y luego voy hacia adentro. Bien, porque claro, esto del estado de presencia, de lo cual se habla mucho, la psicología, la Gestalt específicamente habla del aquí y ahora, conectar con el aquí y ahora, la meditación que también por suerte hoy en día se ha popularizado y mucha gente lo usa, Sí, también es un mecanismo que lo usa, pareciera que, por lo que estoy entendiendo de lo que me contabas, si es en la naturaleza se potencia y se logra con una plenitud mucho mayor que, por ejemplo, yo que ahora estoy adentro de mi casa, hasta con frío, por más que hace un día hermoso afuera, por el hecho de no estar como con ese contacto, ¿no? Sería la naturaleza como potenciadora. Esto que vos planteabas también de sentirte una con el todo, también obviamente tiene que ver con trabajar más allá de las dimensiones mentales y espirituales, una dimensión mucho más espiritual, de la cual en algún episodio hemos tirado alguna cosita, pero no hemos profundizado tanto en esa dimensión que para nosotros es súper importante, ¿no? Se me ocurre hacerte algunas preguntas más para para saber más de esto. ¿Existen bosques en Uruguay? Mirá la pregunta que te voy a hacer. Porque si invitamos a la gente a la naturaleza, bueno, ¿a dónde podemos vivenciar estas experiencias, más allá de ir a un parque que tengamos cerca, obviamente, en nuestro país? bien. Antes de eso, que bueno, de hecho, la profesión a la que me dedicaba antes tenía mucho que ver con eso. Por eso te Este, pregunto. claro, antes de eso, cómo hacer hincapié en eso que decís, ¿no? Si la naturaleza favorece la meditación, el estado de presencia, la introspección, la autoindagación, el autoconocimiento.
el sentir, el dejar ir emociones que están ahí, yo a esta altura les llamo enquistadas, ¿no? Porque las hemos reprimido tanto, están como bastante enquistaditas y bueno, esto es tan antiguo. ¿Dónde se hacían los templos? ¿Dónde se recluían los místicos? En la naturaleza, siempre, ¿no? Y me acuerdo de algo que le leí a Eckhart Tolle, ¿no? Que escribió El poder de la hora y que habla mucho sobre el estado de presencia, el momento presente y eso, el poder de la hora. Y él propone ejercicios de conectar con una planta, aunque tú estés en un apartamento, ¿no? Una meditación en la que tú observas la planta y conectas con ese estado de presencia. La planta no está, o sea, la planta está en el presente, la planta es. Eso es ser. El estado de presencia es permitirnos ser. Y cuando nosotros observamos plantas y animales, ¿sí? En esos reinos, es como muy fácil conectar con cómo viven. Ellos viven en estado de presencia. Ellos son, no están en el pasado o en el futuro, o sí, son en ese momento, es ser, ¿sí? Bueno, y ahora pasamos a los bosques, Es sí. decir, antes que Uruguay, pases a la otro, porque sí, tiene que ver, es decir, que no es sí. necesario buscar ningún bosque para conectar con una planta o No, con un pero, animal que tengamos cerca. no, pero en un bosque seguro lo vas a tener de forma potenciada. Te animo, los animo a todos que sí, que busquen un bosque. Bien, las formaciones boscosas en Uruguay, ¿sí? No son el ecosistema predominante. Nuestro ecosistema predominante son los pastizales, ¿sí? Em, eh, pero sí tenemos formaciones boscosas, sobre todo asociadas a los montes ribereños, asociados a ríos y arroyos, ¿sí? Y tenemos algunas formaciones boscosas o semiboscosas, lo que se llaman el bosque serrano, ¿sí? En las sierras hay un bosque quizás de menor porte que algunos bosques ribereños, pero que es un bosque también, un bosque, el bosque serrano muy similar a esto que ven detrás, no sé si se logra apreciar, pero acá en las sierras de Córdoba es un bosque mayormente bosque serrano, ¿sí? Bien, y también tenemos selvas subtropicales en el norte del país, en una formación geológica que llamamos de quebradas, las quebradas del norte, ¿sí? Ahí encontramos, las quebradas es como si hicieras un corte en el terreno, se forman como pequeños cañones entre la roca y ahí favorecidos por el microclima que se genera de humedad, de ausencia del viento que deseca mucho, crecen árboles de formación, de formaciones subtropicales. ¿Sí? Son como pequeñas selvas o como selvas tropicales empobrecidas, pero a mí no me gusta usar esa palabra de empobrecidas, ¿sí? Son como pequeñas selvas hermosas, hermosas, muy desconocidas en Uruguay, pero ahora, por ejemplo, en la zona de Laureles, del Lunarejo, ¿sí? Ahí en el límite de Tacuarembó y Rivera, hay bastante desarrollo de lo que es el ecoturismo, y bueno, hay lugares, ya hay emprendimientos familiares, ¿sí? De productores que te alojan en sus predios, que ya tienen senderos delimitados, que tienen servicios también de guía por esos senderos y demás.
Bueno, pareciera entonces, capaz ya existe, y también preguntarte si has pensado vos en hacerlo o si ya lo has hecho, que lo que habría que sumar a esto del ecoturismo y el senderismo y demás es agregarle quizás, ¿por qué no? Justamente este trabajo más de la presencia y de la conexión, llámesele hacer meditaciones al aire libre o los baños de bosque que tanto Claudio en el episodio pasado como tú mencionabas. ¿Has hecho dentro de tus actividades algo relacionado con esto o estás pensando hacerlo? Sí, 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 siempre estoy pensando en hacerlo, y porque bueno, como ves, a mí me encanta, y de hecho, ahora que estoy viajando lo enfoco en visitar lugares naturales. A mí las ciudades no me interesan. Yo paso por las ciudades o me abastezco y quiero siempre, procuro los entornos naturales. Eh, y, y además de mi experiencia de practicarlo yo, de toda la vida, el año pasado hicimos una experiencia con un grupo pequeño de personas. Nos fuimos ahí a la posada, el establecimiento Bichadero en Laureles, ¿sí? De Darío y Serrana, que se los súper recomiendo a todo el mundo. Y bueno, a ellos, como ya comentamos, ¿no? Nosotras somos oriundas de Tacuarembó y entonces a ellos los conocía incluso de trabajos anteriores, ¿no? Em, bien, nos fuimos ahí y pusimos en práctica esto del Shinrin Shoku, algunas prácticas de los japoneses, con un grupo de personas con las que sigo en contacto porque forman parte de acompañamientos grupales que hago, ¿no? Para el desarrollo de la inteligencia emocional, o para la profundización y puesta en práctica de los principios de un curso de milagros. Entonces, ya los conocía, los venía acompañando de antes y los seguía acompañando después. Pude como de alguna manera acompañar cómo les resultó esa experiencia a ellos, ¿no? Realmente fue muy, algunos ahí en el momento se vio como que vieron efectos, ¿no? Pero después fue muy, muy, muy profundo. O sea, después en la semana siguiente, ¿no? Empezaron a experimentar, a tomar conciencia de varias cositas que estaban todavía ahí por sanar, pero como que emergieron ya en esa sintonía, ¿no? De ser sanadas, y un poco fue el trabajo que hicimos, que a veces parece como un trabajo invisible, a veces parece como algo súper simple. Por ejemplo, en una de las caminatas, cuando íbamos a entrar al bosque, bueno, hicimos ahí un momento para conectar, para poner la intención, ¿sí? En conectarnos con el bosque y que el bosque nos acompañara bueno, a ver algo que nosotros ya teníamos en mente, que queríamos sanar, que queríamos dejar ir, ¿sí? O alguna emoción, o bueno, incluso un síntoma biológico, o simplemente eso, en general, a conectar con nosotros y a seguir sanando y dejando ir esas emociones que están enquistaditas, ¿sí? Y, y sí, el bosque, sí, esa conexión a todos nos llevó a sanar y dejar ir cosas que a veces están muy, muy, muy profundas, ¿eh? Así que fue una experiencia hermosa para todos,
conexión, ¿no? Entre el grupo, ni que hablar, como todas las experiencias grupales, ¿sí? El trabajo en grupo, vos lo sabés más que yo, potencia cualquier trabajo de autoindagación que hagamos con nosotros mismos en grupo se ve potenciado. Y además ahora entonces, para los que no conocíamos tanto esta técnica, se ve potenciado también por el contacto con la naturaleza, que por lo que vos decías y me iba imaginando la situación, no es solamente el sol y el aire, que ya de por sí son tan, tan sanadores, sino también como el contacto con el bosque, con las plantas, me imagino también, por algunas fotos que he visto de esas zonas, como las cascaditas de agua o los lugares, ¿no? Donde va circulando el agua, que es ese sonido también Sí, como, sí, como sí. bien Hacer una sanador. meditación, claro, hacer una meditación, ¿sí? En un lugar de rocas por donde corre el agua, con ese sonido, está bien que no debemos volvernos dependientes de nada exterior para conectar con nosotros, pero que sí, eso Ayuda. lo favorece un montón. Y aparte, ¿por qué no disfrutarlo? Disfrutarlo. ¿Por qué no disfrutar de hacer una meditación en un lugar así? Es que es totalmente disfrutable, es otra cosa. ¿Por qué, no aprovecharlo, no? Sí, creo que tiene que ver con algunas cosas que también hemos hablado otras veces de, así como nos olvidamos de sentir, como vos siempre planteás, también nos olvidamos, y esto lo hablábamos en el episodio 1, 2, que tiene que ver mucho con el trabajo y con las formas de trabajo. Bueno, nos olvidamos de que, bueno, la pandemia y el teletrabajo tampoco ayudó mucho porque nos metimos más para adentro aún, pero bueno, que a veces tenemos un parque cercano, ¿no? O que quizás en lugar de meditar, si ya estoy meditando 20 minutos sentada dentro de mi casa, puedo hacerlo caminando, aunque sea por la calle, tomando un poco de sol, de aire. Bueno, y como decíamos, y de ahí va la pregunta, que hay lugares acá en Uruguay, que somos un país muy pequeño, que no están nada lejos y que no es nada costoso ir, y que a veces es cuestión solamente de tomar la decisión, y bueno, y de tener el conocimiento y la información de lo importante que son estas cosas, que es un poco lo que estuvimos intentando transmitirles hoy, que el foco fue un poco este, ¿no? Capaz antes de terminar, vos hablaste de que fuiste ahí a ese retiro con un grupo que ya venías acompañando. Entonces, me gustaría que le contáramos a la gente antes de irnos un poco más, porque, a ver, es como lo que estuve pensando y un poco lo conversamos también, es, bueno, venimos ya varios episodios y por más que hemos hablado un montón de nosotras y demás, pero a veces que capaz no contamos completamente qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces, ¿a qué te referís con acompañar a un grupo en su inteligencia emocional? Bueno, eso que estabas contando hace un ratito. ¿Cómo vendría a ser el proceso? Bien, yo acompaño en dos modalidades, ¿sí? Como coach de vida acompaño en procesos individuales, ¿sí? Que son sesiones 1 a 1, y acompaño de forma grupal, ¿sí? Em, es básicamente lo mismo, solo bueno, en las sesiones individuales estamos trabajando todo el tiempo sobre el- las situaciones y el proceso de esa persona, y en lo grupal, quizás en una sesión grupal, hay personas que no hacen ninguna pregunta, ¿no? No hacen preguntas en todas las sesiones, o no plantean situaciones para ser acompañados en todas las sesiones, ¿no? Pero sí que la experiencia que comparte alguien más, ¿sí? Resuena con todos. Eso se da siempre.
de alguna manera nos resuena lo que comparte la otra persona y a dónde va cuando yo lo acompaño, ¿sí? En ese proceso de autoindagación, las heridas emocionales que descubre, que se abre a sanar, y a dejar ir esas emociones que están enquistadas, ¿sí? Todo eso siempre les sirve a todos los que están participando en cada uno de los encuentros, ¿sí? ¿Cómo es esto que bueno, me parece que como que lo más adecuado es de llamarlo como de coaching de vida, ¿sí? Fue como lo que encontré, porque tú sabes que yo utilizo varias herramientas y bueno, era como el paraguas que para mí lo contenía, ¿sí? Obviamente fui formada, como ya lo comentamos, con Henry Corbera, en bioneuroemoción, y también en un curso de milagros, también con Marta Salvat en un curso de milagros. Actualmente estudio y profundizo yo en un curso de milagros. Pero también con Lourdes Gironés en una técnica que utilizo bastante, que es la reimpronta, que es una técnica que nace en la programación neurolingüística de última generación, o sea, la cuarta generación de programación neurolingüística. Nace esta técnica de la reimpronta, que es como que también integra, te diría que casi que todas las otras técnicas de programación neurolingüística, con resultados sorprendentes, ¿por qué no decirlo así? Porque es lo que todo el mundo opina después de esa experiencia. Y bueno, y también del el coaching generativo, que también viene de la programación neurolingüística de última generación. Y coaching de vida, porque es eso, es partir de una experiencia de vida, ¿sí? Y una experiencia de vida puede ser un, un síntoma biológico, una dificultad, un conflicto, ¿sí? Una situación que yo veo como que se me repitiera en mi vida, ¿sí? Y que me doy cuenta, pero acá hay algo, siento como que estoy repitiendo. Bien, una dificultad, o ya algunas personas, ¿sí? Ya llegan directamente con una inquietud interior y ya buscando directamente un proceso de autoconocimiento. Es el menor de los casos, sí, pero se me ha dado. He tenido esa satisfacción también de que vengan y me digan: quiero que me acompañes a autoindagar, a autoconocerme, quiero autoconocerme. ¡Wow! ¿Te imaginas que yo saltaba de la felicidad? Pero todos como esos motivos que nos llevan a, a, a los encuentros individuales o grupales, todos siguen como el mismo camino, ¿no? El autoconocimiento para sanar esas heridas emocionales, dejar ir esas emociones enquistadas, para tomar conciencia de qué programas, de qué creencias me están condicionando, ¿sí? Y me llevan a vivir determinadas experiencias de vida, a traer determinadas experiencias de vida en mi vida, más la redundancia, o a vivirlas desde determinada manera, desde determinado lugar, ¿no? Bien, es un proceso de ir cambiando nuestro sistema de pensamientos. Es Una de pregunta última es eso. que me surge, ¿no? Ya estamos terminando, pero me surge esta pregunta. ¿En cuántas sesiones individuales se puede lograr esto que estás comentando?
Y otra Bien, pregunta en cuanto a relacionada es, ¿recomendás empezar por lo individual para pasar a lo grupal o se puede pasar directo a lo grupal? bien, en cuántas sesiones primero, respondo esa. Depende y es muy eh, de cada persona, ¿sí? Sí que por un motivo de consulta, cuando es algo como súper concreto, como por ejemplo, bueno, un conflicto interpersonal o un síntoma biológico, en la primera sesión vas a tomar conciencia. O sea, los métodos que aplico para las herramientas que uso para eso, para acompañar a tomar conciencia, son, una vez lo escuché a Henry Corbera describir que eran como un meteoro en el mar, ¿no? Una cosa que va de una profundo, ¿sí? Hay una toma de conciencia importante en la primera sesión por lo general. Es como una regla general, no siempre, 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 ¿sí? Em, pero luego que uno toma conciencia, se van a activar, bueno, no vamos a condicionar a nadie, no que muchas veces se activan resistencias, ¿sí? Y bueno, yo aconsejo comenzar como mínimo con 4 sesiones, ¿sí? Para que yo pueda acompañarlos a esa toma de conciencia y a tomas de conciencia posteriores asociadas a esa primer toma de conciencia, ¿sí? Que tienen más que ver o con otras creencias asociadas que van surgiendo, que se mueven, ¿no? Cuando movemos una, se mueven las demás, y con esas resistencias que surgen, ¿sí? Que todos las tenemos y bueno, y ahí se trata siempre es tratando de empoderar a la persona, o sea, siempre es el proceso, yo simplemente acompaño, ¿sí? A un proceso que tú vas a hacer y, y, y en el que vas a ir integrando, ¿sí? Otra forma de gestionar tus emociones, ¿sí? Otra forma de relacionarte contigo mismo y herramientas para empezar a tomar conciencia de esas creencias limitantes y dejándolas ir, ¿sí? Perfecto. Bien, me habías hecho otra pregunta, la de las 4 La sesiones. pregunta era, ¿recomendás empezar por lo individual y después pasar a lo grupal o es indistinto? En general, sí, porque he visto que es lo que la mayoría de las personas prefiere, ¿sí? Porque bueno, es muy del ego creernos diferentes, especiales y todo eso, ¿no? Entonces, es muy del ego decirnos, no, pero esto es algo muy íntimo y yo lo quiero compartir con, ¿sí? Y está bien, está perfecto. Hay que respetar todo eso, hay que respetarnos. Tampoco se trata de exponernos si es que nos sentimos expuestos. No, tampoco es de forzar nada, ¿no? Entonces, en general, lo que se da es que las personas empiezan un proceso individual y después se sienten, ¿no? Como cómodas para hacerlo en un grupo. Cuando le agarran el gustito al grupo, no lo dejan por nada. Es así. ¿Los grupos son todas las Es lo que pasa. semanas o qué frecuencia tienen? Sí. Los grupos son 2 horas todas las semanas, ¿sí? 2 horas todas las semanas y bueno, si están interesados se comunican conmigo y bueno, y ahí les paso más detalles y si surgen más preguntas, ¿sí? Pero en general es eso. Y también se da que las personas que trabajan que están participando de los grupos, a veces sienten la necesidad de tener una consulta individual, ¿sí? Se complementa, se complementan, porque a veces es no tanto no compartirlo en el grupo, sino decir, bien, nos vamos a enfocar en esto, ¿sí? Para ir más profundo, porque siento que acá
es como me lo manifiestan, ¿no? Siento que acá hay algo que en lo que quiero profundizar, y yo les digo, bueno, ¿querés hacerlo en el grupo o querés que lo hagamos en una sesión individual? Y me dicen, bueno, capaz lo hacemos en una individual, y se da eso también, ¿sí? Que después se dan también consultas individuales cuando sienten que es necesario. No es como tan común, pero Bueno, cada persona entonces, acompañada por vos, construye el proceso que siente más adecuado a cada circunstancia sí, de sí, sí, vida. sí, Bueno, sí. ya estamos terminando, Incluso como, sí. no, que como se habrán No, dado. eso, que incluso la frecuencia, ¿no? Yo aconsejo una frecuencia ahí inicial, pero después de esas 4 sesiones, tengo personas que continúan con las sesiones, quizás en menor frecuencia, y ahí ya la frecuencia, les sugiero que la sientan cada uno, ¿no? Ahí hay un poquito al principio lo dejaba totalmente en manos de las personas. Ahora me doy cuenta que cuando lo dejo totalmente en manos de las personas, a veces el ego le juega muy malas pasadas, ¿sí? Y cuando me llaman ya me dicen, ya hacía rato que podríamos haber visto eso y no tener que llegar, ¿no? A, a- a esos límites o a ese nivel de congestionamiento emocional, ¿sí? Pero entonces como que sugiero no que lo vayan viendo, sino que digan, bueno, me vendría bien y me comprometo conmigo a determinada frecuencia. Quiero seguir este proceso, me doy cuenta que hay cosas para sanar, para profundizar, y bueno, y me comprometo conmigo, o sea, con ellos, no conmigo, ¿no? Cada persona se compromete consigo mismo, porque se trata de eso, o sea, de nuevo, yo acompaño, pero el proceso lo está haciendo la persona y tiene que hacerse responsable y es algo para ellos mismos, ¿no? Son sanar nuestras heridas emocionales, por ejemplo, es un acto de amor hacia nosotros mismos, es eso, conectar con nosotros, conocernos más, es un acto de amor propio. Y Bueno, por eso, cada uno, como un acto de amor propio, es que hacemos o intentamos brindarles o aportarles desde todos los podcasts información, técnica, sugerencias para que cada cual vaya llegando. Y bueno, como se habrán dado cuenta hoy, intentamos poner el foco en la experiencia y en las actividades que realiza Natalia, conocerla más en profundidad. Se prestaba esta situación especial de que ella anda ahí circulando por las sierras de Córdoba, contactando con la naturaleza. Bueno, y espero que les haya quedado más claro, y cualquier duda, obviamente, contactarse con las redes de Natalia para profundizar o para pedirle una sesión. También queda bastante obvio, ya que ella está en Córdoba, que hace estas actividades a través de Zoom o virtuales, es decir, que la presencia no es un requisito imprescindible. Y bueno, Nati, agradecerte muy, muy especialmente porque hoy, bueno, nos dedicamos más a tu experiencia, a conocer más lo que haces. Yo te iba haciendo mucha pregunta de cosas que ya sabía, porque obviamente he hecho consultas contigo, conozco mucha gente que hace consultas contigo, derivo a mucha gente a que realice consultas contigo, sí, es me verdad, consta, es verdad. me constan los resultados, y bueno, doy fe y recomiendo. Nos vemos la semana que viene. ¿Por dónde andarás? ¿Quién lo Nos sabe? vemos la semana que viene. Voy a seguir, sí, por Argentina unos días más. Y bueno, pero no sé dónde voy a estar Bueno, concretamente. dejamos la sorpresa para que los que Dejamos se la sorpresa, conecten. esa sorpresa, y bueno, y la semana que viene queda el compromiso en profundizar en tus propuestas, cómo acompañás y desde dónde y con qué herramientas.
porque bueno, a mí también tú me has acompañado, Esto es mutuo, por es lo cual mutuo. estoy, sí, es mutuo y estoy muy, muy agradecida. Así que yo conozco y he experimentado el valor de tu acompañamiento y bueno, quiero que lo compartamos, que Ya lo vamos a creo que es compartir. de compartir. Ya La lo vamos a próxima, compartir. Entonces, agradecer, saludarte. Nos encantaría estar ahí contigo en ese bosque. Serrano, creo que se llama, si aprendí bien. Nos vemos la semana que viene. sí. Gracias a todos por Nos estar ahí. vemos la semana que viene. Gracias a todos por escucharnos y un abrazo enorme, enorme. Hasta el próximo Besos, chao, episodio. chao. Chau, chau.